Dios le bendiga a todos hermanos, hermanas que me está escuchando en este momento. Yo hacer ese video poquito corto para que llegara hacia todos. Nosotros estamos pasando una situación tremenda en la República Dominicana. Entonces donde muchos haitianos se están muriendo con hambre. Entonces nosotros de pedir a todas personas que nosotros somos una fundación que formar para ayudar a los compatriotas haitianos que está pasando momentos difíciles en la República Dominicana. Hay que llamarnos a nosotros, donde que si nosotros no escuchamos, los demás ya se está muriendo. Hay que estaba muriendo antes que la llamada. Entonces que como 5 estaba muriendo antes de la llamada según el audio que llegara hacia nosotros. Por esa razón nosotros estamos repartiendo comida. Entonces ya nuestra capacidad ya se alcance ya. Entonces quiero pedir a todos que escuchar este video, que ver este video. Entonces que si usted desea ayudar de manera voluntariamente, como una persona que tenía a Dios en su corazón, entonces en Mateo capítulo 5, 31 hacia adelante, explicar cómo uno va a hacer la buena obra. Isaías 58 de primer hasta continuación, te va a ver lo que nosotros está diciendo. Dios me bendiga a todos. Mi nombre es Ono Dieu Jen. Entonces si usted quiere ayudar a una persona, entonces estamos aquí, somos un grupo de 7 personas, pero hay 4 que está presente ahora. Entonces para confirmar, para que usted pueda enviar lo que tú puedas enviar para ayudar a las compatriotas haitianos. Dios me bendiga. Mi nombre es Ono Dieu Jen. Ese es mi nombre. Gracias, gracias, gracias. On a le plaisir de vous dire bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus à la Fondation Aide Humanitaire. Pour vous dire que ce matin, il y a beaucoup de nous qui sont souffert de faim et qui sont morts de faim aussi. Donc, je vous le demander si vous pouvez avec nous aider et de moyens volontairement. Nous pouvons le plaisir de vous remercier et avec en pile joie, avec grande joie, avec beaucoup de plaisir. Notre numéro 809 386 0259. Nuestro número 809 386 0259. 809 386 0259. Vayas a presentar otras personas. Bonjour, bonsoir à vous qui nous regardent. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en partage. Je suis le secrétaire de cette comité. On me nomme Félix Gétro. Nous sommes là pour recevoir ou accueillir votre aide pour aider quelqu'un qui souffre de faim. Donc nous vous remercions d'abord de votre collaboration. Je pense que Dieu va vous bénir. Dieu vous garde dans son immense amour. Mon numéro c'est le 809, excuse-moi, 85 34. 809 85 34. Que Dieu deuille et bénisse cette portion que vous allez nous donner. Ok, ahora vayamos a presentar el administrador. Et je vais présenter l'administrateur de ce projet. Moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir, non pas monsieur frère nos 10 et moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ et nous dit que et dans nos Seigneur et toute aide que nous capable bailler moi même c'est administrateur et moi là pour capable récupérer yo et dans le nom de Jésus parce que là n'a regardé situation qui a passé en République dominicaine ouais situation en tu et bien et nous dit merci et nosotros la Iglesia de Jesucristo, nosotros vemos la situación muy difícil aquí. Yo soy administrador de la Iglesia de Jesucristo. Yo soy el que puede el resultado de lo que va a traer.
En número mío es 829 792 48 57. Este número puedes llamar. Ahora vayamos a pasar a nuestro hermano Erickson, es el que puede ir a buscar lo que he enviado. Et voilà, on va présenter Frère Erickson. Ce sont les délégués pour la richesse, ce que nous avons envoyé, ce que vous avez envoyé à nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous présentons Frère Erickson. C'est lui-même qui pourra chercher tout ça que vous voyez pour aider le peuple. Moi salue dans le nom de Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Non pas moi, c'est toujours Jean Coutan de la Frère Erickson. Bien, donc, nous-mêmes, nous sommes des gens qui font partie de notre groupe comité pour quel que soit aide qui gagne. Bien, c'est nous-mêmes qui sommes placés pour aller chercher, pour nous capables de mener venir. D'après Jean Noué, la présenter en République Dominicaine, président et République Dominicaine pas aider Haïtiens, mais tout simplement aider Dominicains, mais Haïtiens même à mourir. Bien nous même tout nous camper en tant qu'Haïtiens pareil nous pour nous capables de présenter toute bagaille bien donc et pour nous capables de recevoir pour nous aider. Bien nosotros somos hermanos de la iglesia que presentamos aquí, reunimos, nosotros somos miembros que juntamos para ver cómo nosotros podemos ayudar a los hermanos, a las hermanas haitianas, pero no solamente haitianos, a todos que está pasando hambre en esta situación. Pero mi nombre es Erickson y mi número celular es 809-821-1126. En este número usted me puede llamar en cualquier hora. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para lo que usted está haciendo. Y por esa razón nosotros estamos aquí para ver cómo nosotros levantamos para ayudar a causa de cuarentena coronavirus. Muchas gracias. Dios me bendiga a todos ustedes que vayamos a ayudar a los hermanos haitianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el pastor Orlando. Ay, ay, ay. Que Dios me bendiga. Que Dios me bendiga. Donde que usted está, nosotros está contigo en oración. Que Dios le bendiga. Bye bye, bye bye, bye bye. Donc je pense que vous allez agréer notre demande, d'accord? Ok. Et pas oublier, numéro nous c'est 809 386 02 59 809 386 0259 a todos que ustedes han encontrado. 666 85 34 avec 809 le code. 809 821 1126. 829 792 48 57. Alors, moi qui t'en pas maintenant déjà, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Et aider les Haïtiens, ayudar a los haitianos para que ellos podrían pasar algún momento delante de Dios que está pasando, para decir también al cristiano en que se usted no está convertir, aceptarlo para que pueda enviar, para que pueda ayudar en el nombre de Jesucristo.